Vamos al próximo tema, vamos a estar hablando ahora, vamos a hablar sobre Barras Bravas, sobre lo que significa formar el rol identitario que tiene también ser parte de una Barras Bravas que están puestas en tela de juicio por su vinculación con la violencia en los estadios, por su vinculación también en hechos de connotación pública. Y donde también el crimen organizado ha de alguna manera penetrado, ese es un tema. Pero ¿qué pasa con los jóvenes? ¿Por qué se vinculan a este tipo de elementos grupales, ¿no? Vamos a conversar con Gerardo Rifo, quien es director de la carrera de Psicología de la Universidad de las Américas, es el director de la carrera de Psicología, bien digo. Gerardo, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, un gusto saludar. Bueno, vamos a hablar del tema Barras Bravas, vamos a hablar un poco del factor identitario cuando uno ingresa a estos grupos, ¿no? Uno tiene que ver lógicamente con el gusto del fútbol, el deporte, el sentir que un equipo exitoso a uno eh, lo puede representar. Ah, se nos ha quedado pegado, ¿ya vamos a volver con él? Sí, vamos a volver con él en un minuto. Mi introducción está siendo muy larga, parece. Ya vamos a volver con este contacto. Y tiene que ver fundamentalmente con eso, la relación principalmente con Barras Bravas, la relación con el factor identidad y todo lo que está puesto hoy día en tela de juicio, ¿no? Lamentablemente. Y que de alguna manera va desarrollando factores de riesgo, ¿no? El incorporarse, el ir a un estadio, a ver un partido de fútbol, una actividad deportiva, siempre es un factor de interés y de algo positivo, pero hoy día lamentablemente no lo es. Y ahí estamos construyendo un tema complejo. ¿No está todavía? ¿No? Bueno, lamentablemente, ahora sí. Vamos con Gerardo, ¿ahora sí nos escucha bien? Sí, ahora sí, perfecto. Perfecto. Bueno, hablaba yo del factor identitario. ¿Qué está pasando, oye, con los jóvenes cuando se incorporan a este tipo de... Bueno, hay un gusto por el fútbol, lógicamente, por seguir un color, por la identidad. Pero ¿qué está ocurriendo ahí con este fenómeno de incorporarse a Barras Bravas y a barras que son finalmente en un espacio de liderazgos internos violentos? Sí, efectivamente uno ve que las barras bravas hoy en día han ido captando la atención y la comunicación con jóvenes, adolescentes y cada vez a menores de edad. Uno tiende a entender que psicológicamente están en un proceso de adaptación, de búsqueda de identidad, de reconocimiento, y las barras bravas les van ofreciendo eso. Van encontrando ciertos códigos, ciertos simbolismos, ciertas formas de funcionar ante la sociedad que les permite expresarse, apegarse y encontrar un sostén, un apoyo emocional, donde se le brinda reconocimiento por la presencia, por estar allí alentando a su equipo, a su hinchada. Exacto. Ahora, a ver, ser parte de o incorporarte a un equipo exitoso, ¿es que tú eres exitoso? Sí, o por lo menos así se suele entender Entender. inicialmente. Mm, Entienden que el ser hincha significa que los logros del equipo también son parte de mi responsabilidad. Si yo aliento mucho más a ellos y les va mejor, yo soy también parte de ese logro. Eso de alguna manera también genera mayor adhesión, mayor compromiso, y como están insertados en un fenómeno grupal, también se va perdiendo los límites de lo moral y se desinhiben muchísimo ciertas conductas. Ahí va apareciendo ciertos elementos mucho más agresivos, la impulsividad, e incluso se va promoviendo en las mismas barras la antipatía hacia el equipo contrario. Entonces, frente a este fenómeno de masas bien desinhibido, ahí se generan agresiones, ahí como tú o varias veces ya hemos visto en los últimos meses, estas situaciones ya tan infructuosas en nuestro deporte chileno. Es un fenómeno de masas, como tú bien señalas, a ver, esto se ha dado en todo el mundo, no tan solo en Chile, en muchas partes, pero digo, la vinculación con hechos de violencia, el poco control, hoy día ya no se puede jugar, en muchos partidos no se juega con equipo, con público visitante, menos barras bravas visitantes o barras de equipos visitantes, ¿no? Ahora, hay liderazgos al interior de estas barras, ¿no? Y liderazgos y luchas de liderazgos internos por manejar
el control del colectivo y que muchas veces apunta a peleas internas y violencia interna. Sí, o sea, como tú bien señalabas, existe un elemento que es a nivel internacional. Tenemos ya historia por Inglaterra, Claro. uno de los primeros países con esto, y se tomaron muchas determinaciones en términos de gobierno para ello. Hoy día también se ha visto esto replicado en Latinoamérica, en Argentina también se han ido tomando algunas medidas, principalmente son más coercitivas o de alguna manera de identificación de hinchas, que también se ha ido incorporando en nuestro país. Pero efectivamente el tema del poder y de tomar un rol de liderazgo es una competencia. Claro. Y eso también promueve una figura de autoridad frente a los otros. Como bien decíamos anteriormente, hay un fenómeno de masas en donde se desinhiben los procesos, pero sí pueden seguir a una figura que sienten como autoridad o como propia o que avalan para que pueda determinar lo que desean hacer. Y en ese sentido, ahí empieza, por ejemplo, lo que ocurrió en el partido de Colo-Colo. Se rompe un poco en los espacios y entran al estadio en masa, pero eso fue dirigido y organizado por una figura de autoridad avalada por ellos. Ahora, no se puede esto circunscribir a un sector social, o sea, no sé, jóvenes más pobres o jóvenes menos pobres. No es un tema, es bastante transversal el tema identitario. No es que representa un sector periférico como en Santiago, etcétera. No, al menos las investigaciones que se han hecho en distintos países, incluso Colombia ha hecho varios proyectos e investigaciones en este campo, no hay un factor directamente en términos socioeconómicos. Eso sí, se plantea que también hay un antecedente contextual o cultural que promueve mucho más esto, y hay sectores sociales donde se ve mucho más favorecido esto, donde hay poco espacio en términos de cultura, de espacios de aire libre, instancias deportivas o sociales. Entonces se ve, al no existir esos espacios, es mucho más posible que se inserten en estos otros espacios buscando identidad, buscando participación, buscando reconocimiento específicamente. Ahora, las barras han cambiado, ha cambiado el ciclo. Uno ha escuchado análisis que las vinculan, por ejemplo, al crimen organizado. El uso, en algunas, por ejemplo, la aparición de armas de fuego o armas blancas, peleas que se han visto en el estadio, ¿no? ¿Hay algo de eso también, de la incorporación de la delincuencia al interior de estos grupos tan grandes y poco manejables? Se plantea que existen, no hay un elemento claramente definido, pero la mayoría de los procesos que se han ido haciendo, yo diría también en Argentina, se ha identificado que existe cierto elemento asociado a crímenes, a narcotráfico o a elementos de delincuencia o de movimiento general de esos espacios. Se plantea que es mucho más fácil poder canalizar esto en el sentido que son más permeables los adolescentes, sienten cierta identificación, sienten ese apoyo emocional y de ahí es muy fácil poder moverlos a otros espacios que se va validando también en estos grupos y en esta forma de funcionar en donde se van bloqueando, negando ciertas normas sociales, ciertos espacios colaborativos. Entonces se pierde la noción de lo que es esperado para mí mientras me lo avalen, mientras me acompañen y mientras me validen. Sí, bueno, ese es el factor que es interesante analizar, el factor identitario. Cuando un joven ingresa el promedio entre los 10, 14, 15, 16 años, ¿y por qué querés ser parte del colectivo? Esa es una pregunta que también nos hace más allá de lo futbolístico, ¿no? Del entorno social. Sí,
Por lo general, esto, como bien decíamos, se ha ido cada vez anticipando. Ya. Antiguamente se planteaba que esto ocurría a los 18, 20 años, que era un fenómeno en donde ya participaba alentando a su equipo, participaba en estos espacios, pero no identificado directamente como parte de la barra, sino como un hincha. Pero hoy en día se ha visto que esto en los últimos 10 años ha ido anticipando a 14 e incluso hoy día hay muchos que hablan desde los 10, 12 años de edad que ya son inmersos en estos espacios, Mm. en donde también la familia o los mismos entornos sociales o contextuales barriales los van posicionando como un espacio para ellos. Ahora, se habla del neobarrismo. Hay estudios que hablan del neobarrismo, hablan de que también la barra es un actor político o social dentro del conjunto de la expresión del deporte. Sí, o sea, se ven elementos que están asociados por elementos políticos, incluso raciales, Ujú. y elementos que van direccionando a esta identidad. Mi identidad en ese sentido se apoya bajo la norma que estos liderazgos de las barras bravas van instaurando. Y ellos deciden cuál es la posición política que debemos tomar, posición social que debemos tomar, posición con cómo nos comunicamos con ciertos códigos, ciertos Claro. simbolismos, porque eso está muy posicionado también aquí, y ciertas cosas que son opuestas que debemos eliminar. Y frente a eso aparece muy marcado posiciones políticas en estos espacios. Correcto. Ahora, dan cuenta también muchas veces de una expresión de una sociedad tal vez excluyente, un poco desigual, donde hay una también protesta social. Pero hay el hecho de la violencia, del uso de piedra, el uso de la expresión violenta, me sorprende. No todos los equipos, lógicamente, pero barras como la Garra Blanca, que tienen un componente muy violento. Y que se ha expresado, bueno, lo que ocurrió en el Monumental también es producto en general de lo mismo, ¿no? Las muertes de dos hinchas, ayer se hizo la reconstitución de escena, un tema muy delicado que nos saca del estadio, po, nos pone fuera del estadio. Sí. Tenemos que entender también que como sociedad hoy en día y estamos mucho más álgidos, se habla también en términos de lo psicológico, la salud mental, Ujú. que la población chilena en general tiene mayores índices de estrés, de ansiedad, de depresión, y eso también conlleva a buscar estos espacios en donde se valida o al menos no se me critica por el uso de la violencia. Mm. Entonces, incluso muchos lo posicionan como un espacio válido para desahogarme. Antiguamente uno iba a los estadios Buen punto. y podía gritar cuando uno hacía un gol o pasaba algo apoyando a su equipo. Hoy en día se valida incluso esos fenómenos violentos, como tú bien decías, el lanzamiento de proyectiles, de piedras, de golpes, con armas o incluso destruir el mismo establecimiento, el estadio. Claro. O sea, se ha naturalizado algo que es absolutamente condenable. Sí, totalmente, y que se entiende que está mal o está fuera de Claro. todo marco social convencional. Entonces, es un espacio que de alguna manera favorece y que incluso el más violento es para ellos mucho más validado. Entonces, Claro. se potencia, se favorece y esto tiene que ver con un aprendizaje mucho más también contextual, observacional. Si el de al lado lo hace, yo también lo puedo hacer. Si el de al lado hace esto, yo también puedo también hacer el mismo lanzamiento de una piedra y viene incluso una... Uh, justo se nos, Justo se nos congeló la imagen. Estamos conversando con Gerardo Rifo, quien es el director de la carrera de psicología. Estamos hablando de el rol de las barras bravas, el factor identitario, pero por otro lado también todo lo que ha ocurrido en el desarrollo o en el último tiempo de las barras bravas, ¿sí? Gerardo, para cerrar la idea, ahí volvemos contigo. Efectivamente, como yo te comentaba, las situaciones sociales son muy de observar y de favorecer esto, y viene un proceso de competencia entre ellos mismos de quién puede llegar a un punto mucho mayor que el otro.
Entonces, frente a eso, si uno ya lanzó una piedra, el otro va a intentar imitarlo y va a intentar hacer un poco más y ir un paso más allá, y luego van a ir juntándose otros para ir potenciando otros espacios desde allí. Claro. Entonces, efectivamente es una forma incluso que muchos entienden, sociólogos, antropólogos o la parte psicológica, de que es una forma incluso de demostrar la pasión y el amor que sienten por su propio equipo. ¿Me escuchas, Gerardo? Sí, Ah, sí, perfecto. Bueno, esto está hoy día en el centro del debate como país, como sociedad, a propósito del comportamiento y hacia dónde se puede dirigir el bajar la violencia en los estadios, el mejorar las condiciones de desarrollo de las barras, ¿no? Donde se convierten finalmente en puntos de violencia, en puntos que están lógicamente en el límite del buen uso, bueno, incluso de fuegos artificiales, que ha sido un tema de permanente discusión, el uso de la pirotecnia. ¿Hacia dónde crees tú que dices mejorarse para poder una persona normal disfrutar de un espectáculo deportivo dentro de un estadio? Hablo siempre de barras bravas. sí, es un proceso que hay que intervenirlo desde muchas áreas. Hay que ¿Ya? entender lo que esto es un fenómeno multifactorial. Multifactorial, Por sí. un lado, desde lo político hay que instaurar ciertos elementos. Muchas veces, de hecho, por ahí leí hace poco que están tomando ciertas medidas hoy en día o recogiendo información incluso de Argentina del mismo registro de hinchas, que ya está instaurado en cierta manera para acá, pero un registro mucho más acabado, más fidedigno, porque se ha visto que incluso de igual manera, pese a que hay ciertos bloqueos en ese registro, llegan e ingresan de igual manera. Las condenas o sanciones para esto, hay que fortalecer también el ámbito deportivo, cultural, como mencionaba previamente, instancias donde se pueda validar y reconocer o un adolescente sentirse perteneciente a algo distinto a las barras bravas. Y Correcto. eso hay muchos grupos sociales, culturales, deportivos, religiosos o de cualquier ámbito que pueden permitir el mismo Exacto. espacio. Te Y puede desde satisfacer. allí tenemos que hacer un cambio de la sociedad, tenemos que valorar esos elementos y favorecerlos. Hoy en día los grupos sociales o cada vez vamos coartándonos más en el compartir en los espacios barriales, un poquito más individualizado. Y por otro lado, la familia tiene que ser un espacio también contenedor. Tenemos que entender que hoy en día muchos padres están mucho tiempo fuera de sus casas, llegan a veces muy cansados y con poca atención a los mismos adolescentes que están buscando un espacio donde sentirse valorados. Y en ese sentido tenemos que lograr como familias el poder conectarnos, el poder sentirnos parte de lo que ellos buscan, ir desarrollando obviamente también un pensamiento crítico en los adolescentes, pero con afecto y con una identificación de lo que a ellos los motiva. Muchas veces les señalamos las cosas de una manera quizá más sancionatoria o punitiva, pero de alguna manera hay que buscar otro enfoque mucho más constructivo y cooperativo. Exactamente. Gerardo Rifo, el director de la carrera de Psicología de la Universidad de las Américas, acá en Viña del Mar. Muchas gracias por estos minutos, muy interesante esta conversación y muy contingente por todo lo que está ocurriendo con respecto a las barras bravas y al comportamiento de los jóvenes al interior de ese colectivo. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias a ti, muy buenas noches a todos. Encantado, gracias, muchas gracias, buenas noches.